Por el día de hoy, el día de Dios, todos los días son una bendición. Recuérdense que antes de llegar a existir no sabíamos de nada, pero llegando a la existencia, ¿cierto?, es como Dios manifiesta sus designios. Nos escogió antes, dice la Biblia, de la fundación del mundo, nos predestinó para recibir la gloria de creer en Jesucristo y a través de él la vida eterna. Ese es nuestro derrotero que tenemos más allá de lo que esta vida nos pueda ofrecer. De tal manera que siempre los apóstoles, ¿cierto?, Pablo en particular, decía que esta casa terrestre se va a deshacer, ¿cierto?, pero en el cielo tenemos una que permanece. Y lo que tenemos en los cielos es el Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, como garante de nuestra redención, pues la vida eterna que Dios nos va a otorgar en el día final está en Él. La Biblia dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero esta luz que es Cristo también hoy es luz en esta vida. No solo luz para lo que será en el día venidero, sino también hoy para alumbrar las tinieblas de nuestros corazones. Porque cada uno de nosotros, a pesar de creer en Jesucristo, tenemos, como dice Romanos 7, en nuestro interior, el mal, no mora el bien en nosotros. Y el problema de este mal que mora en nosotros es que nos entorpece y puede llegar, ¿cierto?, Dios no lo quiera, a apartarnos de la fe. Y la bendición de la salvación, perderla. Y eso también está predestinado. Porque dice la Escritura por medio de Moisés: al que pecare yo raeré de mi libro. Se refiere al libro de la Biblia. Es decir, Dios se da trabajo de escribir lo que después puede borrar. Así que el concepto de elección eterna, mal entendido, de que Dios no puede borrar a nadie de su libro, no puede hacer. Y hay muchos que se engañan a sí mismos, ¿cierto?, pensando que están en fe y no lo están. ¿Cómo yo puedo saber si estoy en fe? ¿Cómo puedo saber si estoy militando bien? Hay una manera. Y esto quiero hoy día que lo reflexionemos. A lo mejor no va a ser de mucho agrado lo que voy a decir, porque en realidad lo pone del lado uno de reflexionar sobre lo que uno hace y no hace, ¿cierto? Y cuando no está bien fundado en el Evangelio, inmediatamente la gente que empieza a ver problemas en sí mismo se desanima. No es la idea de este estudio. La idea de este estudio es que nosotros asumamos una realidad en nuestras vidas, en lo referente a nuestra naturaleza, que muchas veces nos trae problemas a nosotros mismos y a los demás, donde todo lo que hablamos y decimos nunca lo colamos, ¿cierto? Pensamos muy bien de nosotros mismos, cuando en realidad, como dice Jeremías, que el corazón nuestro, ¿cierto?, es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿y quién lo conocerá? Dice: yo Jehová. Es decir, el único que puede conocer nuestro corazón, nuestro propio corazón, no somos nosotros sino Dios. Es por eso que la palabra está ahí, para que nosotros aprendamos a conocer nuestro corazón a través de lo que Dios dice, no a través de lo que nosotros creemos que entendemos, ¿cierto?, con nuestra razón, no con nuestro pensamiento o con lo que la ciencia puede decir. ¿Por qué me preocupa esto? Me preocupa esto porque cuando uno pierde la perspectiva y se olvida de lo que es, ¿cierto?, empieza a cometer tonteras, ¿cierto?, espirituales. Por ejemplo, tenemos el caso de Salomón, que dice que al final de sus días, ¿qué pasó con Salomón? El hombre más sabio en la tierra empezó a oprimir a algunos, dice. Y es el autor del libro de la Biblia. Y las mujeres, siendo viejos, le inclinaron el corazón al oído, de tal manera que eso causó que como castigo Dios enviara tal división entre Judá e Israel, que se dividieron en dos reinos. ¿Cómo es posible que un hombre lleno de la sabiduría de Dios después, ¿cierto?, ella desagradando a Dios por amor a su mujer, agradándola y adorando a Dios ajeno? ¿Cómo él, sabiendo que Dios es amador de misericordia, se le vino a la cabeza a oprimir gente? O sea, no estamos libres nosotros, ¿cierto? Si Salomón cayó en cosas semejantes, hombre muy sabio, más sabio que todos, ¿qué ejemplo de sabiduría? ¿Quién de nosotros, digo yo? Entonces, precisamente, algo que siempre nosotros tenemos como problema, el mal que nos habita, y el mal que nos habita nos puede engañar.
Y la fuente por la cual se expresa el alma y a la vez la carne es nuestro hablar y nuestro pensar. Si usted no le pide a Dios que ponga un guarda ahí, un guardián que le señale, usted puede ser engañado de sí mismo. De hecho, por ahí dice la Escritura, los impíos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, esto es para llamarnos a mi hermano a la reflexión sobre lo que nosotros decimos y hacemos y opinamos de nosotros. Porque generalmente estamos equivocados. Y quiero partir con la siguiente lectura bíblica. Ustedes pueden acompañarme al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6. Verso 6. Dice: y aconteció también en otro sábado que entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Fíjense que la derecha, bueno, probablemente la diestra es difícil, ¿cierto? O sea, porque ella sigue izquierda, ¿cierto? Una mano, no tener una mano es algo realmente complicado. No tenerla, peor aún. Y dice: y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría el sábado por hallar en qué le acusasen. ¿Qué les parece? Es decir, estaban preocupados de que se iba a sanar para acusarlos de inmediato de que les traería el día de reposo. Por eso es que lo que más ofendió a Jesús es lo que estudiamos en San Juan 5. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, pero no vamos a hablar de eso hoy día. Lo comento para que nos metamos en el contexto, ¿cierto? Aunque ellos creían que violar el sábado era sanar, no es imposible, porque si Dios sanaba y lo hacía el sábado, ¿quién podía cuestionar a Dios? ¿Cierto? Porque era su poder que se mostraba a través de Cristo. Pero aquí dice, verso 8, mas él sabía, y aquí yo también me incluyo, o sea, si sabía los pensamientos de ellos, ¿a qué le pedía? también sabe mis pensamientos, ¿cierto? Aplicando lo que dice Jeremías 18, que el único que conoce nuestro corazón es el Señor, ¿cierto? Es para que lo pensemos en realidad. El único que puede conocer lo que realmente estamos deseando, pensando, es Dios y el Señor Jesucristo. Dice, mas él sabía los pensamientos de ellos y dijo, dice al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dice, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábados hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Dios hace llover los sábados a veces, ¿no? ¿Y el sol? ¿Sale el sábado? ¿Qué pasa si Dios, por honrar ese día, se le hubiera ocurrido dejar de hacer ambas cosas? Nos morimos todos. Entonces, ellos precisamente, era tal su amor al día que superaba el amor hacia las personas. Cuando el sábado, como dice la Escritura, fue hecho por causa del hombre, para que el hombre reposara y descansara, para que tomara refrigerio, para que el que era oprimido en esclavitud al menos tuviera un día de descanso. Entonces dice aquí la Escritura, y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Entonces toda su doctrina aquí se dio vuelta al revés. Ellos creían que Dios no permitía estas cosas que se hacían sábado, día sábado, pero lo hacía. Entonces, ¿qué les quedó como único argumento? Decir que lo hacía por Belcebú. Como lo hemos estudiado antes, pero vamos a otro lado lo que quiero decir. Dice aquí, la mano fue restaurada. Con la simple palabra de Cristo, un brazo paralítico seco, ¿te has visto un brazo, los pies de un paralítico? Las piernas de un paralítico, ya de mucho tiempo, ¿cómo son? Huesitos de pellejo.
sin músculo. Yo cuando veo a los paralíticos me conmuevo, porque veo su condición y me acuerdo lo que dice Jesucristo y mi corazón oro por ellos. Porque creo que el Señor tiene poder para hacer esto. Si lo hizo aquí también. El Señor Jesucristo, con su sola palabra, lo sanó. Tal como Dios decía al principio, sea la luz, fuera la luz, así. Extiende tu mano, extiende su mano. Nuestro cuerpo obedece, nuestro ADN obedece a la palabra de Cristo. Pero dice que ellos se llenaron de rabia, el verso 11, y hablaban unos a los otros. Dice, ¿qué harían a Jesús? O sea, lo querían castigar. Y aconteció que en aquellos días que fue el montarón y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, ¿cierto? Aquí habla del escogimiento de los discípulos. Pero me lo voy a saltar eso. Y en el 17 dice, y descendió con ellos y se paró en un lugar llano y la compañía de sus discípulos. Dice, y la compañía de sus discípulos. Y una gran multitud del pueblo, de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, dice, estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de virtud y sanaba a todos. Y alzando los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos todas estas cosas que el Señor Jesús hizo, ¿cierto? Entonces nuestro Señor Jesucristo claramente está diciendo de que Él puede conocer aquí los pensamientos de nuestro propio corazón, ¿cierto? Él sabe lo que estamos nosotros pensando en nuestra alma. Y Él respondió conforme a eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros creemos tener la razón en cuanto a algo cuando decimos algo? Pero no estamos apoyando solo en nuestra razón, en lo que podamos entender de alguien o comprender respecto a algo. Y nos afirmamos en nosotros mismos. Y ahí radica muchas veces el peligro de nuestra fe. Y el problema de nuestro hablar equivocado, ¿cierto? Pasa por eso. Ahora, más adelante, Jesús dice en el mismo capítulo, en el versículo 40, dice así: el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Por eso que tenemos un solo maestro, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo? ¿No consideras? ¿No consideras? Es decir, hay un problema que tenemos. Nosotros podemos ver el error ajeno, pero no podemos ver nuestro propio error. Y aquí queda sellado a fuego. Y eso no es un problema de que a veces se nos pase. Es algo que es propio de nuestra naturaleza. Es decir, la hipocresía, eso da origen a la hipocresía, ¿cierto? La hipocresía no es un problema de que a veces nos equivocamos, sino que es propio de nuestra naturaleza. No mirar nuestros propios errores primero, sacarlos de nosotros mismos y después ayudar al hermano, ¿cierto? Diciéndole, mira hermanito, yo también tenía este problema, pero ayúdame, ¿cierto? Sácame de esta condición equivocada. Es un problema, ¿cierto? Es un grave problema. Sin duda, lo que quiero decir es bien sencillo. No requiere gran teología ni dar vueltas de carnero acá. Jesús conocía los corazones de los que dudaban, o sea, pensaban que no era lícito que Jesús sanara el sábado. O sea, en su mente había una corrupción de comprensión. Había entendido el sábado de una manera tan equivocada que pensaban que Dios no podía sanar el sábado a una persona en una sinagoga. ¿Quién eran ellos para decir eso? Dios todos los días trabaja en nuestro bien, porque Él no se cansa. Pero como pone el límite, el problema es que pone el límite, nuestra mente le pone límites a Dios, es propio de su naturaleza. Ellos erraban en su enseñanza y doctrina. Y por supuesto, como se consideraban justos a sí mismos, lo que primero hacían era mirar lo ajeno y no lo propio, para sacar su vida, como acabamos de ver recién.
¿Por qué mira la paja que está en el ojo, lo acabamos de leer en tu hermano, y la Biblia está en tu propio ojo? ¿No considera? Es porque es propio a nuestra naturaleza. Entonces ya no estamos hablando de una situación que a veces nos pasa, sino que le advierto, me incluyo, nuestro corazón es fariseo por naturaleza. ¿Le ponen límites a Dios? Y siempre estamos atentos al error ajeno y no al nuestro. Cuando Jesús nos dice lo contrario. Entonces llegamos a ver cómo podemos proceder. Porque para esto estamos desarmados de nosotros mismos, pero armados por el Espíritu de Dios que nos puede señalar nuestro error. Nosotros no podemos ver nuestro propio error porque si no habríamos creído solo sin la ayuda de Dios. Habríamos llegado a una autoconvicción delegada, diríamos si en realidad después de leer la Biblia, yo me di cuenta que Jesús era mi Salvador. No, lo hemos estudiado. La fe es un don de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie, o sea, quiere decir que nadie por sí mismo puede llamar a Jesús Señor que no es por el Espíritu de Dios. Él te convence. Él te convence. Entonces es evidente, es terriblemente evidente esta condición. Pero yo le aseguro que a la semana siguiente o a la tarde después del almuerzo, a usted se le va a olvidar esto. Para eso está la palabra de Dios, para recordarse. Pero todas las iglesias pierden esta perspectiva. Por ejemplo, le pongo un caso y no puedo criticar, aquí también te podemos poner casos respecto a nuestra propia iglesia también. Pero un error que tiene nuestra hermana evangélica, los cuales yo estimo en el Señor, porque estamos para edificar y no para destruir. Lo que critico es que ellos traen un don, tras la búsqueda de un don para confirmar que son hijos, lo reciben y después se quedan confiando en eso. De que yo recibí un don. Cuando Jesús mismo dice, apartados de mí, obradores de maldad, los conozco. Muchos van a venir el día posterior diciéndole señales, y si mandamos muchos enfermos y estamos fuera de demonios, apartados de mí, los conozco, obradores de maldad. Porque ellos pensaban que bastaba tener el don de Dios de sanidad para considerarse hijos. ¿Y qué dice Dios? Obradores de maldad. O sea que son juzgados porque sus obras no corresponden a su fe. ¿Qué les parece? Así que, por muchos dones de sanidad que yo pueda hacer, por mucha rectitud que pueda mostrar, si puedo incluso resucitar un muerto, puedo llegar a ser, si no me apercibo de mi propio corazón, que es engañoso, puedo llegar a ser de aquellos que van a quedar fuera del reino de Dios. Ahora, usted dirá, esto me pone en duda la salvación, no es por gracia de algo, por fe, por supuesto que es por gracia y por fe, y un don de Dios. Pero tú no lo entendiste por ti mismo, es porque Dios te escogió para ello, y porque te puso el Espíritu de sabiduría que es de Dios, dice, convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿Cómo yo entendí el Evangelio? ¿Quién me convenció? A ti y a mí nos ha convencido el mismo Espíritu de Dios. Y lo mismo respecto a Jesucristo. El medio no es el que te convenció. El medio te habló aquí. Nada más. Pero cuando llegó aquí, el que te hizo entender es el Espíritu de Dios. Que es comparado con un río de agua viva. Pablo dice en Corintios, todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Por qué llama el espíritu algo que se bebe? Porque es agua viva. Jesús lo dijo en las bodas de Caná, dice, a todos los que vengan a mí, correrán de ellos ríos de agua viva, y explica entre paréntesis el texto, dice, por esto de lo que decía referente al Espíritu Santo, que lo siguen los que creen en él. Entonces, mi hermano, tú has sido convencido de la verdad por el don del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene a consolarnos porque se fue Jesús. Nosotros vamos a dejar de estar tristes cuando Jesús venga. Y cuando Él venga, el gozo va a ser tan grande que ya toda la tristeza que pueda quedar todavía aquí, ¿ustedes creen que yo soy 100% feliz? No lo soy todavía. Yo voy a ser feliz cuando vea al Señor Jesús en el cielo. Hoy lo espero. Soy feliz igual, pero no a la medida y la plenitud que seré cuando lo vea. Dice, mirad, con amor nos da al Padre, y seamos llamados por Dios. Pero cuando lo veamos, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Recuerden que la transformación de nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de su gloria, como dice Filipenses. Por lo tanto, aquí lo que estamos estudiando es que yo quisiera, o sea, quizás que el Espíritu de Dios todos los días de nuestra vida nos haga consciente de la peligrosidad de nuestra naturaleza humana, en nuestro espíritu, para que podamos colar lo que sale por aquí y lo que pensamos aquí.
Porque esto puede, a nosotros tarde o temprano, desde el que está arriba hasta el último que escucha, porque todos son importantes para el Señor, para cuando Cristo, Él murió por todos, que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos. El ser humano, como dicen, puede ser engañado y engañarse a sí mismo. Yo, antes de creer en Cristo, estaba engañado. ¿Cierto? Todos nosotros estábamos engañados antes de creer en Cristo. Pero ¿de dónde viene ese engaño? De nuestro propio corazón. Es decir, la maldad no habita, mi maldad se circunscribe a lo que soy, a mi mente. No a lo que los demás me hacen. Eso es secundario. Sino lo que yo pienso y decido respecto de mí y de los demás. Por lo tanto, ¿por qué Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Lo dice porque dice, veo otra ley que se revela contra la ley de mi espíritu, el espíritu de me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Podría haber partido dándome la vuelta por ahí, ¿cierto? Más cortito y la lección más fácil de entenderlo. Pero partí por acá porque le puse un ejemplo. Todos los pensamientos sin fe de lo que estaban ese día en la sinagoga no podrían entender por qué Jesús podía ser alcanzado. Porque se estaban fundando en sus propios pensamientos. Y todas las doctrinas y la teología en sí, hay buena teología y mala teología, ¿cierto? Cuando hay mala teología es cuando está fundada en raciocinio humano. Por ejemplo, usted lo dice, bueno, la mejor palabra que me sirve dentro de las acepciones de esto es tal, entonces esa voy a usar. Pero ¿quién dice que sea así? Y de hecho, por eso mismo se ha desechado, hay mucha gente que ya no cree en la Biblia. Bueno, ¿a dónde voy yo con lo que estoy diciendo? En nuestro corazón, ¿cierto? Hay una lucha. Obvio, lo sabemos hace muchos años, ¿cierto? Todo eso. Pero hay un problema que nosotros no lo asumimos todo el tiempo como debiéramos. Y tampoco hay que desesperarse por eso, porque el que nos dejó en esta condición es Dios. Y tiene un propósito en ello. Pablo por ahí dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo yo puedo ser fuerte? Cuando yo no tengo ninguna posibilidad por mí mismo de ganar una batalla. Pero cuando me aferro a Dios, soy fuerte. ¿Cómo me puedo aferrar a Dios? Cuando lo que yo pienso de mí y de los demás, lo descarto y me quedo con lo que Dios dice y piensa de mí y de los demás. Esa es la única forma de batallar y de ganar la batalla. O de al menos resistir, ¿cierto? Contra los mismos. Fíjese que Pedro le dijo a Jesús, cuando él dijo que iba a Jerusalén a padecer, dijo, Señor, esto no te acontezca de ninguna forma. Ten cuidado de ti mismo, no te acontezca de ninguna forma. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo Jesús pudo percibir eso? Si Pedro, con la mejor intención de su corazón, le dijo eso. ¿Cómo Jesús pudo discernir que era Satanás que hablaba un poco de él? El caso de Ananías y Zafira, ¿se recuerdan? Prometieron a Dios, llenos de gozo, de vender una hacienda y regalarla a los pobres por la costumbre. Nadie los obligaba. Era porque ellos quisieron. Prometieron a Dios. Pero cuando llegó el momento de entregar el dinero, retrayeron, dice, o sea, entregaron menos de lo que habían dicho. Pedro dijo, ¿por qué se concertaron a mentir? ¿Cierto? Contra el Espíritu de Dios. Y salieron muertos. El Señor, como amonestación de la iglesia, se lo muerto a él, ¿cierto? La esposa y el marido, porque los dos se concertaron a morir, para mentir al Señor. Es decir, lo que sale por mi boca también me juzga. Me juzga. Ellos fueron juzgados por su palabra, porque Pedro les preguntó, dice el 20, ¿intenta le deseo la hacienda? Y dijeron, sí, mintieron. Dice, ¿por qué? Satanás llenó el corazón de su corazón, Satanás llenó el corazón de ellos para que mintieran. Miren, qué acto tan grande de bondad de gente querer vender una hacienda por amor a los pobres de la iglesia para que tuvieran sustento, lo cual era costumbre también en la iglesia antigua. Y el maligno en su cabeza, ¿cierto?, le sedujo en su codicia. Cuando uno tiene fe, suelta y no le duele. Cuando estamos vivos por la fe. Pero cuando uno suelta y da, pensando en que va a quedar con poco, por eso Pablo dice, no dé por necesidad. Obligado. Dios ama al dador alegre. Cuando usted da confiado en que no le va a faltar, como dice la promesa, dé. Pero no dé obligado.
porque eso se produce una serie de confusiones en su cabeza que puede llevarlo a cometer un pecado similar al de Ananías y Zafira. No creo que vaya a morir por eso, pero Dios ya dejó ejemplo qué es lo que pensaba respecto de actuar así. Y por la palabra fueron juzgados. A los dos les preguntaron, ¿vendiste el tan? Y ellos dijeron, sí. O sea, confirmaron la mentira. Tuvieron la oportunidad de decir, Pedro es hombre de Dios y Dios puede revelarle a él, ¿cierto? Que yo estoy mintiendo. Dios le puede revelar a él que yo estoy mintiendo. Porque ¿qué es lo que hace un profeta? ¿Eran profetas los apóstoles? Sí. Sí lo eran. Sí lo eran. Eran profetas. Y lo que un profeta sabe lo que es un profeta. Sabe lo que hay oculto en nuestro corazón. Cuando habla de los dones del Espíritu, dice que, no digo que todo el tiempo, sino que Dios se lo revela. Las cosas particulares que son necesarias para la edificación de la iglesia, cuando Dios lo quiere, se lo revela. ¿Qué dijo la mujer del pozo respecto de Jesús? Y me dijo todo lo que yo tenía. Le dijo 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero le mandó a llamar así para hablar del reino de Dios. Entonces, ahí está claro lo que es un profeta. Jesús es la expresión máxima de la profecía. Él sabe todas las cosas, igual que Dios. Sabe lo que hay en el hombre. Sabe lo que hay en mí, y está vivo, y sabe lo que estoy pensando y haciendo. Se ha puesto a pensar de que ustedes cuando están en la casa almorzando, haciendo cosas, Jesús está en el cielo y sabe lo que está pensando y lo que está haciendo. Porque yo lo doy por resucitado hace mucho tiempo, no sé, yo creo que todos aquí sí lo hacemos. No es una estampita. O sea, el nivel de convicción es lo que nos hace pensar de que Dios está atento a mis pensamientos. La palabra de Dios dice, es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de los filos, y entra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Cuando yo creí el Evangelio, de una cosa me di cuenta, cuando leí Romanos 7, me sentí como una mujer del pozo. Me dijo todo lo que yo era. Me interpretó en la lucha que yo tenía con el pecado que me habitaba. Queriendo hacer el bien, hay que estar ahí. Es como que me hubieran sacado una foto. Y para cualquiera bien edificado en la fe, probablemente piense algo singular. Y esa condición Dios la mantiene, pero nos deja como apoyo a nuestra fe a su buen espíritu. Porque dice, nos guiará a toda verdad y os recordará las cosas que os he dicho. Él os enseñará las cosas que vendrán. Así que es evidente que nosotros no estamos aquí en fe apoyándonos en nuestra rectitud interior. Estamos aquí hace mucho tiempo en fe por la operación de la potencia de su fortaleza, como dice Efesios. Porque Dios ha querido obrar en nosotros en la fe para que seamos nuevas criaturas en Jesucristo. Pero lo que la criatura nueva debe aprender, ¿cierto?, es a vigilar por el Espíritu de Dios lo que sale de la boca y lo que pensamos de los demás y lo que nuestra mente respecto a los demás decimos. Esto les va a ayudar mucho en su vida cristiana, mi hermano. Pero avanzando un poco más en lo que estábamos leyendo aquí en el 40, el 42, dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Eso es Lucas 6, 42. No mirando la viga que está en tu ojo. Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, ¿cómo puedo yo no ser hipócrita? Primero tengo que sacar mis propios errores de mí. Dice, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol por sus frutos es conocido. La salvación es por gracia, no por obra, no suma de nuestra salvación. Pero a los que están en fe, en gracia, ¿cierto?, por el buen Espíritu de Dios, que les señala su pecado, obran Dios. Y eso no suma su salvación, pero es la manifestación de. Ahora, si hay buenas obras, no para nada va a decir, bueno, ahora te saco porque hago buenas obras. No. Dios las produce y Dios se goza en ellas.
pero no son motivos de confianza, porque mis pecados fueron clavados hace mucho tiempo en la cruz de Cristo. Lo que ahora hay, ¿cierto?, en el corazón del creyente es la convicción que ha sido salvado inmerecidamente. Se recuerda una vez, hace tiempo atrás, que yo les leí un texto de los profetas del Antiguo Testamento que decía: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Entonces yo le decía como conclusión, todas las personas, porque Dios no creó al creyente solamente, también creyó al que es incrédulo todavía, Dios también lo creyó, lo creó, ¿cierto?, a través de Adán, porque todos descendimos de Adán. De hecho, Pablo dice en el Areópago ateniense, dice, a eso es de un solo linaje a todos los hombres. Es decir, sea chino, negro, lo que sea, yo no puedo ser racista, porque tenemos todos un mismo Padre. En otras palabras, todas las personas, hasta el que más mal me cae, erradamente, es mi hermano. Es decir, debo amarlo como un hermano. Que yo no comparta doctrinas erradas no significa que lo odie. Significa que yo me aparto de la doctrina errada, pero a él lo sigo amando y cada vez que pueda vamos a ir a hablar con él. Y no hay que descansar. Y bueno, yo también puedo ser ayudado, ¿no? Yo también puedo ser ayudado de los mis hermanos y de quien sea, ¿cierto? Y se ve o se me ve que traigan algún error. También. Eso es forma de trabajo. Entonces un día me levanté en la mañana y leí ese pasaje que había leído muchas veces y lo sabía de ese tiempo. Y dije yo, en realidad son mis hermanos todos. Entonces, al menos el rencor que yo pensaba que no estaba, lo vi y salió. Hay rencores resumados que quedan ahí, ahora veces muy pequeñitos, pero poquito a poquito van sumando y uno se va llenando después de odio. Y eso nos condena, porque hay que amar al enemigo, el que nos aborrece, el que nos trae. Todos hemos sido aborrecidos por una vez. Sabemos lo que significa eso. Es doloroso, ¿cierto? Pero pensemos que también eso también lo siente la persona que a veces nos causa discusión. Hablaba mal de ella, lo que sea. Lo que yo digo, yo estoy leyendo aquí, fíjense, se me puso en la cabeza y he tenido todo un queso en la cabeza toda la semana tratando de dilucidar esto que quiero decir. ¿Cierto? Porque aquí muchos van a tomarlo como que estoy hablando de santificación, que hay que ser mejores, que hay que tirarse los cordones. No, yo sé que la naturaleza no se lo cambia. Es carnal. Pero por el Espíritu de Dios podemos nosotros empezar a decir, a ver, ¿cómo es mi corazón? ¿Cómo asumo yo que soy? Le sabemos, ¿cierto? Pablo confesó, siendo apóstol, que hay una ley en sus miembros, ¿cierto? Entonces muchas iglesias, para no sentarlo de esa perspectiva, dicen que Pablo estaba al principio de su fe cristiana. Y decía, cuando realmente digo esto, que caballeros son unos viejitos mentirosos, porque a todos nos acosa la carne. Los malos deseos están ahí. Siempre, y son fuertes. Así que hay que tomar en serio el enemigo que tenemos, que somos nosotros mismos. Nosotros, para las cosas laborales, las cosas son fáciles, ¿cierto? La ciencia es fácil, o sea, para la verdadera sabiduría es fácil, y en las cosas laborales es fácil. Un ángulo 90 grados, y no tiene 8 medidas. Pero donde está la ambigüedad es en nuestro interior. ¿Me quedo con lo que yo opino de los demás? ¿O como yo quiero tratar a los demás? ¿O me quedo con lo que Dios me dice? ¿Cómo debo yo pensar de los demás y tratar a los demás? ¿Cómo me trató Dios a mí en Cristo Jesús? ¿Consideró lo que yo era? ¿Me trató como enemigo? ¿O habiendo yo estado como hijo pródigo hace mucho tiempo, alejado de la casa, me recibió como un hijo? Y eso marcó un precedente entonces. Y yo no estoy pidiendo esto a ustedes que amen perfectamente a los demás para entrar al cielo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es simplemente que asumamos esta condición y estemos alerta a nuestro viejo hombre a través de las vías que se ocupan para que esto salga. La boca, el pensamiento. No confíe en todos sus pensamientos que tiene respecto a los demás. Y no dé por cierto todo lo que usted concluya respecto a los demás, porque el que sabe todas las cosas y el que juzga los corazones es Dios. A usted le toca amar al otro y soportar, porque a veces es difícil soportar, ¿cierto? Uno a veces no se soporta a sí mismo, ¿cierto? Porque otras veces tras lo mismo está cometiendo otra vez el mismo error, ¿cierto?
y otra vez el mismo error, y tiene que volver a luchar y pedirle a Dios y salir para salir de esa condición. Pero lo que nos ayuda mucho, hermanos estimados, a hermanarnos con los demás, es a entender esta condición. Porque el fariseo pensaba que el mal estaba allá nomás, y crecía la vida. Y Jesús nos dice, primero echa lo tuyo. Se convirtieron en sepulcros blanqueados para Cristo. Dice que por dentro estaban llenos de huesos de muerte y de inmundicia, y por fuera aparentaban justicia. ¿Y eso le impidió qué cosa? Decir que no tenían pecado. O sea, le impidió reconocer que tenían pecado para creer en Cristo, y eso los condenó. Y las prostitutas y los publicanos, que eran lo peor de la sociedad, habían creído primero. Y se salvaron. ¿Por qué ellos? ¿Podría alguna vez una prostituta decir, no, yo no hago algo malo? Algunos lo justifican, ¿no? Pero hay algunas que no lo hacen, es evidente, saben que está mal lo que hacen. O sea que en el fondo lo que nos aleja del cielo es reconocer lo que somos y tratar a los demás como nos corresponde. Sabiendo que nosotros tenemos todos la misma enfermedad y somos todos hijos del mismo Padre. Si tú haces daño a alguien, estás dañando a un hermano. Pablo, por ejemplo, lo refleja en los Romanos muy bien, dice: ¿quién eres tú para que juzgas al siervo ajeno? Para él está en pie o cae. Más poderoso es Dios para afirmarlo. Eso creo que está en Romanos 14, usted lo puede leer. Entonces, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Mucha misericordia. Ha sido muy bendito Dios por nosotros, nos ha amado de muchas formas. Pero sobre todo a través de Cristo. Aquí dice, ¿qué es lo que quería llegar? Fíjate, tengo 2 hojas más, quiero resumir al máximo lo que quiero decir, pero no lo puedo hacer. Pero aquí, por ejemplo, en el mismo Lucas 6, olvídense de quizás todo lo que les dije antes y fíjense estas 2 palabras. Piensen que ahora empieza recién lo que quiero decir. En el 43 y 44. Perdón, eso ya lo habíamos leído. Va abajo. Aquí está, en el 45. Ahí empieza recién el estudio. Dice, el buen hombre, fíjense, yo no soy un buen hombre, pero dice Jesús que hay un buen hombre. Dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón, eso lo sabíamos hace tiempo, ahora la boca. Pero yo me voy a la palabra del tesoro. Entonces, si nosotros hacemos aquí el corazón humano, la mente, la vamos a representar como un corazón, hay buen tesoro y mal tesoro. ¿Quién de ustedes solamente su corazón tiene buen tesoro? Ninguno. ¿Por qué yo lo dibujé dividido en 2? Ya está dando la respuesta, es obvio. Nadie de nosotros puede decir que no es pecado. Nadie puede decir que el mal no le habita. Pero sí también podemos decir que Dios ha creado a nosotros una nueva criatura, por la fe. Por lo tanto, tenemos un buen tesoro y un mal tesoro en nuestro corazón. Cuando uno es bueno, en el sentido de que va por el camino bueno, por buen camino, no porque sea justo, perfecto, generalmente saca del buen tesoro. Pero cuando de repente se me sale un exabrupto, como dicen por ahí, respecto de alguien en mi mente, o callado, como sea, o delante de la persona, o yo me lleno de malas ideas respecto a esa persona, algo puede ser cierto, pero en mi corazón no perdono rápido, salgo de mi mal tesoro. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿Cuál es el buen tesoro? El Evangelio y la promesa de vida eterna. Por consecuencia, nosotros también, debido a que creemos que Jesús es el Señor, creemos que lo que Él nos enseña es lo que debemos atesorar. ¿Y por qué nos llama tesoro? ¿Se fijan en la palabra tesoro? Es aquello que más nos preocupa no perder. Por ejemplo, si por error usted ha juntado mucha plata en su casa, efectivo,
siempre está con el temor de que se lo puedan entrar a robar. Mientras más tiene dentro de su casa, más temor tiene de que se lo puedan quitar. Entonces, esa es la atracción que produce un tesoro en el corazón. Esa es la atracción. Por lo tanto, nuestro corazón está preocupado de eso, siempre preocupado, de no perderlo. Es lo más importante en nuestra mente, es lo que realmente pesa en nuestra conciencia, así como el buen tesoro o el mal tesoro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros operamos, el cristiano opera con una criatura nueva. Usted ha nacido de nuevo sin darse cuenta. Al creer que Jesús es el Hijo de Dios, todos los que aquí están presentes y han creído y confesado que Jesús es el Hijo de Dios, han nacido de nuevo. ¿Y qué significa? Que este buen tesoro, ¿cierto?, es virtual. Lo ha creado Dios por la fe en Cristo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es el tesoro que Dios nos ofrece? Obvio, la vida eterna. Disculpa que no esté escribiendo tan parejo, pero yo creo que no importa mucho, ya se entiende la idea. Este buen tesoro es el evangelio que tú has recibido. ¿Se acuerdan de un hombre que iba caminando por el campo y chocó y encontró un tesoro? Y se quedó calladito. Vendió todo lo que tenía y lo compró. Dice que el reino no es semejante a ese hombre. ¿Se acuerdan del tratante de buenas perlas? Dice que encontró una perla muy grande y valiosa y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, en la medida en que este tesoro pesa en ti y la promesa de vida eterna sea valiosa, tú no te vayas a soltar de Cristo Jesús. Y eso viene del Espíritu de Dios en tu corazón. Cuando Pedro fue preguntado y los demás discípulos, y le dijo, ustedes también se quieren ir, o sea, también están escandalizados porque yo dije que no come mi carne ni bebe mi sangre, no va a entrar a reino de los cielos. Le pasó una revelación muy dura esta palabra. ¿Se quieren ir? Seguramente Jesús se lo dijo más amablemente, pero ¿se quieren ir? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué se quedó Pedro con Jesús? Por conveniencia, pero espiritual. Bueno, sí. La idea favorable. La idea es que en realidad esto pesa más que todo. Proyéctense 40 años más. Proyéctense que están en la UTI. Todo lo que ustedes puedan haber guardado y tenido va a importar. ¿Va a importar? No va a importar. Ya que dejaron ustedes a su hijo, a su familiar, o a quien quiera, a quien pueda quedarse con él. ¿Cierto? O generalmente, claro, si te da en la clínica, no te queda nada para el hijo. Mejor morir en la casa, tranquilo. El punto es que, a lo que voy, quiero decir. Entonces, cuando este buen tesoro está firme, alabamos, cantamos, ¿cierto? Pero cuando se nos hace difícil la existencia, nos empiezan a dar problemas, este tesoro, eso es lo que causa, se empieza a desdibujar. La palabra es sembrada, los afanes, ¿qué hacen? Ahogan la palabra, se hace disfrutar. ¿Qué más? Los cuerpos, ¿qué son? Satanás que roba la palabra sembrada en el corazón. Nos engañan, la falsa doctrina, la enseñanza, o mi propia enseñanza, mi propia doctrina. Bueno, entonces, ¿cómo puede usted, por el Espíritu de Dios, sondearse? Ya sabe, tiene un mal tesoro, un buen tesoro. Si usted está puesto todo su interés en esto, a pesar, está brillando y arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados, va a entrar al reino de Dios, porque los va a reconocer. Y eso le va a salvar. En cambio, los fariseos que no reconocían sus pecados, ¿qué les dijo Jesús? Por cuanto de sí, dice, que no tiene pecado, vuestro pecado permanece. Es decir, Dios no le perdona sus pecados. Por eso dice la Escritura muchas veces, ¿no? En cuanto a confesar los pecados de eso. Bueno, yo creo que lo que quise expresar está claro, ¿cierto? Si yo me asumo como un buen cristiano, yo vengo a la iglesia, listo, me voy, pum. Tú te encuentras, te quedas con esta batalla, ¿no? Cuando tú expresas algo equivocado a los demás, o eres muy duro, ¿cierto? Que no te miras a ti mismo,
estás alimentando este lado, perdón, el lado de acá, el mal tesoro. Estás sacando de tu mal tesoro y te va a destruir. Te va a quitar la fe, te va a tirar por el suelo. Porque tú vas a jugar con mentalidad humana. Vas a decir, ¿cómo es que no se dan cuenta? No, no hay cuenta. Cuando por el otro lado si piensa que bueno, quizás no se dan cuenta porque también están endurecidos como yo estaba también en otro tiempo cuando no conocía a Jesús. O porque son cristianos a medias, ya, supongamos que sean cristianos a medias, carnales también. Pero ¿qué dice la Escritura? Amar, etc. Por ahí Juan dice en las cartas, en primera Juan parece, dice, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. Y nos tira la durísima ahí. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo se pasa de muerte a vida? ¿Por las obras? No, mi hermano, es evidente. Es evidente que solo por la fe, porque no podríamos de otra forma. La salvación es por gracia, que Cristo pagó con su vida nuestros pecados. Eso dice Isaías 53, Jehová cargó el pecado a todos nosotros. Pero pasa que Dios nos dio un mandamiento que dice, por medio de Jesús, que nos amemos los unos a los otros. Si yo digo amar a Dios y a Jesucristo y aborrezco, quiero ser. Por eso que la señal es que yo he pasado la muerte a vida en que amo a los hermanos. Y es difícil. Es difícil soportarse lo mismo y la pena. ¿Por qué digo soportarme a mí mismo? Porque yo veo la naturaleza terrible en mi interior que batalla. ¿Cierto? Y para más tengo que sobrevivir a los demás. Esta condición, Martín Lutero la conocía muy bien. Él llegó a entender esta lucha de Dios. Hay iglesias que lo soslayan. Dice, hermano, tú ahora eres una nueva criatura. Entonces piensan los hermanos que realmente, que son personas que de ahora en adelante todo va a ser perfecto y no van a tener ningún problema con su pecaminosidad. Y luego me sacaron hermano. Pero por ahí la Biblia dice también, y ella le amarga la existencia, porque dice la verdad, dice, el bautismo no borra las inmundicias de la carne. ¿Lo han leído, Santiago? Eso el apóstol Pedro lo dice. O sea, cuando tú te bautizas, no te quitan nada malo de adentro. La Iglesia Católica cree que sí, que te quitan el pecado original. Entonces te queda, el hombre es bueno, pero con algunas laceraciones del mal que tenía antes. Y a ver por qué entonces le cuesta reconocer sus pecados. O sea, yo parto diciendo que mi corazón es malo y lo más probable es que hagan cosas malas. Y que todo lo que haga yo esté contaminado por mi justicia. Y que lo digo por mí, ¿cierto? Porque así creo lo dice Dios. Pegamos el caso de David. David, Betsabé, hombre de Dios, ungido por el Espíritu de Dios. Cosas maravillosas hablaba en el Espíritu de Dios. Pero se le ocurrió salir a la azotea y no ir a la batalla porque se lo sugirieron otros. A no exponerse, cuídate, para no exponerse porque ya tenía cierta edad. Y parece que no es por nada tampoco, o sea, que no fuera tan descansado, malos consejos a veces. Y miró a la mujer del prójimo, se le ocurrió matar al tipo, mandándole la primera parte de la batalla, después de haber maquinado todo eso. Estaba pletórico del Espíritu Santo un minuto antes. Salió a la terraza y sucumbió. Miró lo que no debía mirar y codició lo que no debía codiciar. Si ellos cayeron de esa forma tan estrepitosa, ¿cierto? Porque nosotros tenemos caídas todos los días, lo que pasa es que hay unas que son estrepitosas y todos se enteran. Porque de ese hijo, de esa relación hubo un hijo y ya no se podía esconder la cosa, ¿cierto? Y además Dios le quitó el hijo. Lo amonestó duramente, o sea, Dios es muy duro con sus hijos porque los ama. Le quitó su hijo. Y después sí tuvo misericordia y conservó su esposa y a la mujer. Pero si pasan los años, ¿cierto? Cuando David dice, ¿cierto? Lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Estaría pensando en lo que le hizo ese hombre? Cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, hermano, te duele para toda la vida. Te duele para toda la vida y un dolor bueno tienes que aceptarlo. Porque eso te acuerda de hacer lo que te hace acordar de lo que tú eres. Pero Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, a pesar de ser así. Entonces, si los grandes hombres, Dios los llenó de su Espíritu y además nos muestra sus caídas como Salomón, como David, puedo tener varios casos más, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo aquí anotado, cuando
fue llamado a Moisés por el Señor a sacar al pueblo de Egipto, le dijo: Señor, ¿cómo voy a ir yo? Soy un hombre inmundo de labios. ¿Y sabe lo que es ser inmundo de labios? Es una forma sutil de decir que soy un pecador. Elías, después de haber hecho descender fuego al cielo por el poder de Dios mandado por el profeta, Elías se fue al desierto huyendo de la mujer que lo perseguía, la esposa de acá, que sabemos. Y llegó a un lugar cansado y dijo: Señor, déjame ya, ¿cierto? Yo no soy mejor que mi padre. Por eso Santiago dice que era hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. Pero a pesar de eso, oró y llovió. Entonces hay un mal tesoro y un buen tesoro, ¿cierto? Si tú pones los ojos en esta promesa, por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, te da fortaleza en tu corazón, una fortaleza que no es tuya, es de Dios, y te hace reconocer lo que eres, y te hace filtrar lo que dices y lo que piensas. Por el contrario, si del mal tesoro tú le das a este lado, te vas a engañar a ti mismo y vas a terminar siendo lo que todo el mundo hoy es, y lo cual yo también era y trato de no ser todos los días, es un gran fariseo, un gran fariseísmo. En la Biblia se ve claramente esto, en los programas que hacen, acusan de pecado a uno y los demás. Cuando se queda uno y es notorio, vamos viendo ahí. Pero, ¿y qué? Lo que hacen en secreto. Como ellos no creen que Dios exista, que nadie los ve, viven tranquilos, porque piensan que nadie los puede descubrir. Todo el tema empieza cuando niño se da cuenta que los adultos no saben lo que uno está pensando. Y empieza a sacar partido de eso. Bueno, cerrando entonces la idea, hay buen tesoro, hay mal tesoro. El buen tesoro es el Evangelio de Cristo. El buen tesoro es la promesa de vida eterna. ¿Cierto? Pero para ello, para llegar, yo tengo que reconocer que soy un pecador, que es una naturaleza, que es una condición, que mi carne no es confiable, que mi corazón es engañoso y perverso. Esto es doloroso asumirlo toda la vida. Esto no va a cambiar hasta que venga Jesucristo. Pero yo ya sé que murió con Cristo. Si yo morí con Cristo, ¿quién murió con eso? Este viejo hombre. O sea que yo no estoy batallando para eliminarlo. Ya está eliminado en Cristo, porque en la resurrección, lo mortal, dice, será absorbido por la vida. Es decir, este viejo hombre no va a pasar al reino de Dios. Va a quedar solamente el nuevo hombre. Por lo tanto, yo no tengo que extinguirlo, azotarme, ¿cierto? Como lo hacían antes. No vas a sacar el mal de ti, va a seguir a ti. Tú tienes que poner a oír las cosas que son del Espíritu y eso te va a ayudar. No vas a ser un hombre impecable, pero vas a ser como un David que cuando venga y venga el profeta te va a decir: sí, Señor, yo pequé. Va a tener una vida difícil porque hay consecuencias de lo que uno hace, pero el Señor te va a perdonar tus pecados y va a tener vida eterna. O va a ser como Salomón, ¿cierto?, que a pesar de ello buscarás a Dios y te perdonará. Pero por el contrario, ¿cierto?, no asumir esto todos los días es un error espiritual grosso que yo veo en las congregaciones. También yo de alguna forma también pienso que puedo tener algo de esto, ¿cierto? Que por eso no estoy hablando que me interesa, no estoy hablando que una conexión más conocimiento mío. Esto no es conocimiento, esto es una realidad. Bueno, sepamos pues que Jesús por algo murió por nosotros. A ver, ¿por qué murió Jesús por nosotros? Te dirán: por nuestros pecados. Pero los pecados, ¿dónde se generan? En el corazón y la mente. ¿Y por qué tuvimos que morir? ¿Por qué es la paga del pecado la muerte? ¿Mudará en el tiempo ese tiempo? ¿Podrá cambiar el leopardo sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer ruinas estando habituados a hacer una? Es decir, esto no cambia, no puede cambiar por sí mismo, ni se puede preservar nada. Se tiene que hacer todo de nuevo, porque a causa del pecado se corrompió totalmente. En la resurrección, tú vas a tener un cuerpo nuevo y ahora Dios te ha dado una mente nueva, el buen tesoro en tu corazón. A él tienes que recurrir. Cuando te cueste perdonar, acuérdate de lo que te perdonaron. Si no te van a decir siervo malo y negligente, o sea, siervo malvado. No te convenía perdonar a otro como yo lo hice contigo. O sea, al entrar al reino del cielo es fácil y doloroso a la vez. Hay que reconocer los pecados, doloroso, pero fácil. Porque está garantizada el perdón.
Jesús ya murió por los pecados y no se repite el sacrificio porque es suficiente. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso dice la Sagrada Escritura. Entonces yo quisiera, de hoy día en adelante, que mi hermano, sobre lo que ya saben, por supuesto, yo no pretendí enseñar nada aquí, pero recordar algo. Los canales por los cuales se expresa el alma son los pensamientos y lo que decimos. Y de eso vamos a leer algunos versículos para que ustedes puedan captar la idea. Unos últimos versículos. ¿De Lucas? Mateo 15. Mire, aquí también el estudio se resume en un solo versículo. ¿Recuerdan del otro? Más tesoro, buen tesoro. Fíjense con ese versículo y se van a acordar de lo que yo hablaba. Pero aquí les digo un versículo que yo les decía que también lo guardarán en el corazón. Dice, dije en Mateo 15, ¿cierto? Y versículo 7, ¿cierto? Dice, hipócritas, ustedes pueden leer lo anterior, nosotros ya la conocemos, lo hemos leído varias veces. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando a la gente les dice, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es decir, lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿dónde está la contaminación? En lo que yo hago ingresar a mi cuerpo. O la contaminación sale a través del hombre, porque él está contaminado. Fíjense la definición de la comprensión. Porque dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale. ¿Por qué dice esto? Porque ellos pensaban que eran más limpios que los demás cuando se lavaban las manos al comer. Y algunos hoy confunden eso con la higiene. Una cosa es la higiene y otra cosa es la santidad. Ellos pensaban que eran más santos a Dios, mientras más lavamientos hacían, mientras más bautismos en el agua, pensaban que eso los hacía más limpios. Pero la Biblia que llama arrepentidos, dice. Y eso quiere decir ponerse en pie contrario contra el mal que nos habita, y eso los fariseos no estaban acostumbrados a hacerlo porque ellos siempre disimulaban su injusticia. ¿Cierto? Entonces dice aquí, y por eso es importante que lo leamos, más lo que sale de la boca de esto contamina al hombre. Eso es lo que quiere hacer entonces, llegándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Más respondiendo les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y aquí quiero llegar. Dejaos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Qué es lo que ellos no podían ver? Su propio pecado. No podían ver ni confesar su propia injusticia. Eso es ser ciego. Pero cuando usted ve sus pecados y los confiesa, ¿está ciego? No lo está, mi hermano. Usted hoy no está ciego si cree que Jesús es el Salvador. Porque precisamente por sus pecados está creyendo en Él para que le sean perdonados, para que tenga vida eterna. Pero pasa que a veces nos enseguecemos nosotros en la vida cotidiana. No vemos nuestro error, vemos más los ajenos, ¿cierto? Y pasa que de ahí empieza a primar el mal tesoro. Y el mal tesoro nos va a tratar de expulsar el buen espíritu. ¿Saben ustedes qué significa que el Espíritu de Dios sea parte de uno? David pedía, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Has sentido a veces hastío de la existencia? Yo me sumo. Uno se aburre de lo que le pasa a uno, ¿cierto? Y a veces no está muy conforme con lo que Dios le ha dado, ¿cierto? Yo me sumo. Pero digo, miserable, hombre miserable, digo por dentro. No te ha dado Dios a Cristo.
y me salva la palabra. Y el buen tesoro brilla. Entonces hasta ahora estaba primando el buen tesoro. ¿Ustedes creen que aquí viene una persona que está aquí, que porque por su fuerza está aquí? Estoy aquí y estoy firme por causa de que la promesa es muy grande. Y soy muy avaro espiritualmente. Codicio las cosas mejores. Pero esa codicia habla con el espíritu. Nada se compara en este mundo con lo que el Señor nos ha ofrecido que es vida eterna. Este tesoro es muy valioso. Veo yo que todas las cosas se deshacen, todas las cosas se envejecen. Eso me anuncia mi futura partida. Pero aunque este hombre exterior se desgasta, el interior, a causa de la fe, es nuevo y se renueva. Y no se extingue. Porque algún día veré a Dios cara a cara porque ha cargado mis pecados en Jesucristo. Solamente por eso. Porque dignidad mía nunca la ha habido para entrar al reino del Señor. No soy digno de ser llamado tu hijo. Quizás serían las mejores palabras que yo le podría decir a Dios. Hazme como uno de los jornaleros. Estoy seguro que en el reino de los cielos se quedará en la tierra. Nadie se va a morir de hambre. No vamos a tener que comer la comida de los cerdos. Entonces, sale lo malo de este lado, sale el mal de acá, porque esta parte está contaminada. Todo lo que sale de este lado del mal tesoro está contaminado, entonces es como para estar alerta. Para decir, Señor, guarda mi boca, guarda mi mente. Por eso que la carne ahí, hasta el día de hoy, está batallando mucho el espíritu. Hay algunos que creen que cuando viene el espíritu de él y ellos sanan a alguien, perfecto, estoy salvo, porque sané a alguien, ¿ves? No hay que eso demuestra que yo soy hijo. Y de repente se pueden hacer cosas injustas, ¿cierto? Pasa el tiempo, nunca se arrepienten, piensan que porque están sanando, son salvos. Y Dios le va a decir, ahora te mandan. No puede. ¿Por qué? Porque nos arrepintieron de sus pecados. Entonces, este texto es que lo malo sale del corazón. Obvio, todos lo sabemos, pero asumirlo es lo que cuesta. Estar atento a esto es lo que cuesta, y eso pedimos a Dios. Y todo pasa, ¿cierto? Porque nosotros olvidamos todos los días nuestra condición carnal. Todos los días la olvidamos. La olvidamos en el trabajo, la olvidamos cuando caminamos, la olvidamos cuando estamos pensando en nosotros mismos. Cuando estamos pensando hacer algo, ¿cierto? No vemos si esto es pura vanidad lo que estamos pensando, que quizás hay cosas más importantes que eso, que son más espirituales. Y nos equivocamos, todos nos equivocamos. Pero hemos sido rescatados por el poder del Espíritu de Dios, por su verdad, por el Evangelio que llega a nosotros por revelación. ¿Se recuerdan que estudiamos que esto es por revelación? Nadie puede saber, nadie dice, te agrada Padre, creador del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las revelaste a los pequeñitos. ¿Cuál tesoro? Al corazón. Esto lo creo Dios. Esta es la nueva criatura, ¿cierto? La nueva criatura. Cerrando, hay muchas cosas que puedo decir, por ejemplo, el libro de los sabios está plagado de buenos versículos. Miren, vamos a los proverbios para terminar. ¿A quién no le gustan los proverbios? Son buenos, pero se olvidan pronto. Siempre hay que estarlos repasando. Se los recomiendo, son muy buenos. Proverbios 10. Versículo 18 en adelante. Voy a leer un poquito esto porque puede ser provechoso. Verso 17. El camino a la vida es guardar la corrección. Pensemos lo que nos toca a nosotros, arrepentidos porque el reino de los cielos está cercado. Está fantástico, ¿cierto? El que deja la represión hierra. Es decir, cuando yo eso me enfrente y no me arrepiento, obviamente
Es eso, o sea, Dios no quiere, en el cielo no hay nadie perfecto, hermano. Nadie. Lejos, todos seres malos, oscuros, negros, lo que somos por dentro. Pero lo que Dios quiere es que tú no escondas tus pecados, que se los confieses con tu corazón sincero que Él te puede dar. Si haces eso, el cielo está abierto. Y eso te va a librar de ti mismo. Te va a decir, no me perdonó el Señor tanto. Entonces tú te vas a encontrar con el pueblo pequeñito y lo vas a perdonar. Sí, pero sigamos avanzando. Pero dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Fíjense. Yo puedo saber qué persona tiene odio en su corazón. Que es muy probable que tenga odio en su corazón. Cuando es acostumbrada a la mentira. Por algo lo hizo. Si una persona es dada a la mentira, ¿cierto? Puedo decir una persona de labios mentirosos, todos mentimos de alguna forma. Pero cuando ya es algo notorio, ¿cierto? Muy frecuente, es porque hay odio. Es decir, cuando yo miento respecto a los demás es porque tengo odio. O sea, me lo tomo para mí mismo mejor, porque no sé lo que hay en personas. Pero si yo opino equivocadamente de otro y le estoy dando siempre algo que yo pienso que alguien tiene y puede ser equivocado y estoy mintiendo, es porque tengo odio. Y dice, y el que echa mala fama es necio. Es decir, esto es lo más básico. Hay gente que por puro, no sé, que a alguien le cae mal, levanta mala fama para que los demás le tomen distancia. Esto es muy serio todos los días. Dice, en las muchas palabras, miren lo que nos falta. En las muchas palabras nos falta pecado. O sea, esto es bien profundo, porque generalmente cuando hablamos mucho nos falta lo que el error y el pecado que decimos. Entonces no hablo, me decía mi hermano, ¿quiere que no hable? No, habla hermano, habla todo lo que quiera, pero tenga que pensarse esto. Por favor te dice, sean pocas tus palabras, algo así. Dice, más el que refrena sus labios es prudente. ¿Pero quién puede refrenar sus labios? El que dice, me perdonaron una gran deuda. Yo tengo que perdonar algo más chico. Es fácil. Cuando yo digo presente, gran tesoro. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué yo no? ¿Por qué usted puede dejar de hablar mal de los demás? Porque usted se acuerda que la deuda que le perdonaron es grande. ¿Se fijan cómo opera? Pero el mal tesoro, ¿cómo se manifiesta? Hablando mal de los demás. Y dice después, plata escogida es la lengua del justo, más el entendimiento de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios, por falta de entendimiento, mueren. Hasta ahí. El otro versículo que viene es muy bueno también, pero no es ni del caso. Ahora, leamos también en Proverbios 12. (12:22). Este es el otro aspecto de este tema, ¿cierto? Dice, los labios mentirosos son abominación a ¿quién? A Dios. Más los obradores de verdad, su contentamiento. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser un obrador de verdad? Cierto, claro, cierto, me hizo algo. Pero ¿cuánto me perdonó a mí el Señor? Yo tengo entonces cómo proceder con esa persona. Míralo como una cosa más que tiene que perdonar en la vida, porque Él también se te perdona mucho. Yo estoy convencido de que cuando Pablo dijo miserable hombre de mí, que me libera este cuerpo de muerte, ¿verdad? Dice que primero, después dice, en otra parte dice que Él, para dar fe y dignas, recibió todo ese que Cristo estuvo a morir por los lugares de los cuales yo soy el primero. Yo me uno a muchos que dicen en la iglesia, yo no había nacido todavía, hermano. Por eso se escribió eso. Me uno a eso. Porque cada vez que indago, veo que la caída es profunda. ¿Por qué? Porque en nosotros, dice Pablo, no mora el bien. Es decir, el bien que hace la gente, lo hace por necesidad. Las grandes autoridades aparentan una forma de justicia que es externa.
pero esa justicia no se condice con lo interno, con lo interior, porque por necesidad, para poder ser elegido, tiene que aparentar justicia, pero se sabe y es evidente que en lo interior no es tan así. Entonces eso es lo que Dios nos quiere. Dios prefiere a una prostituta confesando sus pecados que a un cardenal que defiende a pedófilos. Que lo que primero debería haber tenido por presente, aunque se le venga el mundo abajo, y si cometió ese pecado, haber dicho, sí, yo lo hice. El mundo lo condena, pero Dios lo perdona. Y lo digo también por mí, porque yo no estoy libre. A mí también me puede pasar que se me ocurra irme a meter a la terraza. ¿O no? Los grandes hombres de Dios cometieron grandes errores también. Y ambas cosas son enseñanzas de Dios. Ambas cosas. Entonces aquí dijo que iba a leer el 12:22, ya lo leímos, ¿cierto? Los obradores de verdad, su contentamiento, dice. Claro. Los labios mentirosos son una abominación a Jehová, más los obradores de verdad, su contentamiento. Pero nadie va a obrar justicia de verdad si no primero ha conocido el amor. La verdad. Cuando si usted fuera, como se llama Alexis Sánchez, ¿cierto? Se encuentra un amigo de Tocopilla allá en Francia y le dices ahí, ya mal, ¿verdad? No me pero ganamos 50 lucas. Tengo que. No. Bueno, en el cielo nosotros, para la salvación, somos como Alexis Sánchez. Tenemos un tesoro inagotable de perdón en Dios. Cuando alguien te pida perdonar, expresa esta opulencia en perdón que tienes por causa de Cristo, perdónalo también. Y no te duela porque el Señor te ha perdonado a ti también, mucho más. Eso hace que tus obras sean justas, mi hermano. Desinteresada, con alegría, sin temor de perder algo. Solo sabiendo que ya lo tienes todo. Todo. La cuenta de los ceros rebalsa. Está llena, no puede haber más. La fe dice es más preciosa que el oro, compartida, primero. ¿Cierto? Y la vida eterna es algo que nunca podríamos poder pagar. Y nos ha sido regalado, gracias. Saltando a otro proverbio más. 18. Proverbio 18. Para que lo tengan presente. Los labios del necio vienen con pleito. Y su boca. ¿Qué versículo? 18:6. Los labios del necio vienen con pleito y su boca a cuestiones llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre, etc. Es decir, estas cosas son las que expresan un corazón que está sacando del mal tesoro. Se está arraigando en el mal tesoro. Yo lo veo que esto lo vean como un síntoma que les avise, nada más. Eso es lo que quiero llegar. Y está Proverbios 15:7. Dice, los labios de los sabios esparcen sabiduría, mas no así el corazón de los necios. Entonces, ¿para qué se debe usar la boca? Generalmente, aparte de muchas cosas que debemos hacer, para expresar cosas sabias que puedan ayudar a las personas que estén basadas en la palabra. ¿Cierto? Sería útil, ¿cierto? O de ayudar a los demás lo que se pueda, ¿cierto? Y aquí les regalo un texto en Proverbios 17 para que lo piensen. Dice, el malo, y esto ¿Qué versículo, pastor? me incluyo yo también, creo, estoy en 17:4. Proverbios 17:4. ¿Estamos ahí? Sí. Ya. El malo está atento al labio inicuo. ¿Sabes lo que es un inicuo, cierto? Una persona que no respeta la ley de Dios.
La persona inicua es una persona que no tiene ley, una persona mala. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Entonces aquí otra vez podemos saber cuándo una persona es peligrosa para, en el sentido no de que andar agarrando rencor, entiéndolo bien, que tenemos que cuidarnos de buena forma, no siendo injustos, ¿cierto? Cuidar en el sentido de no dejarnos contaminar por su forma de pensar, ¿cierto? Y alejarnos si es necesario cuando recibe el daño, pero aquí dice, el mentiroso escucha la lengua detractora, es decir, si es dado a alguien a recibir de otros comentarios, sean para bien o para mal, ¿cierto? Esa persona probablemente sea mentirosa. Les regalo ese versículo. Entonces usted no sea de estos tales, porque está sacando del mal tesoro. Generalmente trate de no hablar nunca más de nadie, porque lo que juzga a otro usted se va a condenar a sí mismo, porque hace lo mismo a veces como uno que juzga. Entonces por eso que Jesús hablaba de esto de sacarse la vida, etcétera, etcétera, porque nos impide ver nuestros pecados, nos impide la confesión de nuestros pecados. Es decir, que nadie tiene la dignidad, ni siquiera para hablar aquí adelante, ni para mencionar en la boca a Cristo, es porque hemos sido limpiados en la sangre de Jesucristo. Bueno, todas estas cosas que les leí, ¿cierto? ¿Para qué les voy a leer Santiago? ¿Qué dice Santiago acerca de la lengua? A ver. ¿Se recuerdan? Es inflamada, ¿de dónde? Del infierno. Del infierno, ¿cierto? Y es un mal que no puede ser refrenado. Con ella bendecimos a Dios y después con la misma boca bendecimos a Dios. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Bendecir y maldecir? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿por qué yo digo? Hay un mal tesoro y un buen tesoro que está primando. De ahí saca usted, de esas fuentes. Entonces, siempre vea, mal tesoro, buen tesoro. Si yo estoy haciendo todas las cosas que hice acá, ¿cierto? Y no me derecho, hablar más, es porque estoy dolido, porque no estoy tomando de la cruz de Cristo. Estoy olvidando la gran deuda perdonada. ¿Quién soy yo para condenar a alguien aquí? Para decirle, mira hermano, haciendo estas cosas, hacer mejores personas. No, seguro que van a tener los mismos problemas, pero ya van a saber. Lo más sabio en este caso es aprender a desconfiar de nosotros mismos, ¿cierto? Porque si es engañoso y perverso el corazón. ¿Qué cosa realmente es digna de confianza? La palabra de Dios. Porque es la única palabra que discierne las cosas que hay en nuestro corazón. Yo doy gracias al Señor de haber sido librado de mi condenación por medio de Jesús. Doy gracias porque el Señor Jesús dio su vida por mí y entiendo que ese es el motivo que a todos nosotros nos diera firmar. No me pongo, por ejemplo, en nada, como le digo, el que quiere estar firme, dice la Biblia, mire que acá. Y ya puse dos ejemplos al principio, ¿cierto? Así que quiero terminar solamente con una reflexión final. Ya agotamos todos los versículos principales. Dice, si alguno se dice religioso y no refrena su lengua, la religión de la vana, dice Santiago. Es decir, también la gente nos va a juzgar por nuestras palabras. Si algo me duele a mí de mis iniquidades, es alguna oportunidad quizás, o más de una oportunidad, en ignorancia quizás, o no sé, como sea, o yo mismo no dándome cuenta, he engañado mi propio corazón, haya traído frente a Cristo. Eso es lo que más me duele, de todas las cosas, ¿cierto? Y el daño que uno le puede haber causado a las personas que me hizo daño. Eso me acompaña todos los días en mi corazón. Mi corazón todos los días me lo recuerda. Todos los días recuerdo el daño que hice a cada persona en mi juventud, ¿cierto? Siendo adulto, y uno dice, Señor, ¿cuándo vas a sacar esto de aquí si tú me lo has perdonado? El Señor me lo recuerda. ¿Sabes por qué? Si yo olvidara eso, no podría perdonar a mi prójimo. Así que por un lado llevamos dolor, pero es beneficioso. Santo, cuando tú te olvidas lo que hiciste a los demás, vas a dejar de perdonar. Y esto que parece angustioso, es beneficioso porque dice el texto, en la angustia no buscarás. Y yo este dolor que llevo, lo consuela el Evangelio. Así que se produce la sintonía perfecta. Estoy en el cielo, pero inmerso en mi mente en una profunda batalla todos los días, dolorosa, aflictiva, etc. Pero en la fe, en el buen tesoro, que es lo que cuenta al final, gozoso, alegre, sabiendo que, como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos de toda verdad. Que Dios bendiga. Amén.